Estudio bíblico y oración. Agradecemos al Señor por aquel hermoso muchacho que tenemos allá sentado, por Lautaro y por sus 36 años, ¿verdad? 36 años, yo estaba bastante viejito, así que agradecemos al Señor por un año más de vida que le ha regalado. Los demás creo que somos todos de la casa, por así decirlo. También Vivi, agradecemos al Señor que estés aquí. Capaz que no en las mejores condiciones, tendría que estar trabajando, pero a causa de las dificultades de salud. También recordemos orar por eso esta noche y después vamos a mencionar otras personas que no han podido asistir por eso, pero agradecemos al Señor que hayas podido llegar a su casa hoy. También agradecemos al Señor por la visita nuevamente de la hija de Olga. Recordame el nombre, Olga, porque... Lorena. Disculpa, Lorena, soy malísimo con los nombres, así que bienvenida nuevamente a la casa del Señor. Me tocó de nuevo compartir por ausencia de los pastores, así que me alegro de estar frente a ustedes de nuevo para poder estar analizando el texto bíblico que tenemos para hoy. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, seguimos ahí y vamos a continuar donde dejó el hermano Alejandro la semana pasada y vamos a abarcar de primer carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 17 al 20. Primera de Tesalonicenses 2, del 17 al 20. La palabra del Señor dice así: Pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estamos muy ansiosos, con profundo deseo de ir a verlos, ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Porque, ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. La carta de Tesalonicenses, me gustaría hablar un poquito del contexto de esta carta. Tesalónica estaba ubicada en la capital de Macedonia y era un puerto estratégico y muy importante. Y según nos relata Hechos 17, del 1 al 13, Pablo va a predicar allí y estuvo durante algunas semanas. Le predicó a los gentiles y les predicó a los judíos. Fue expulsado de ahí a causa de predicar el evangelio por causa de los judíos. Hicieron la oposición y lo expulsaron. Se vio obligado a irse repentinamente. Pero allí quedó formada una iglesia. Mayormente la iglesia estaba compuesta por gentiles. Los gentiles eran los que no eran de la religión judía, no eran judíos. Estos gentiles convertidos al cristianismo eran mayoría en esta iglesia, pero también había algunos judíos. Pablo, luego de ser expulsado de ahí, envía a Timoteo para que sean fortalecida la iglesia y para que ellos crezcan en el conocimiento del Señor y también para llevarle noticias al propio Pablo. Y el motivo de esta carta de Pablo a los tesalonicenses es animar a estas personas en su sufrimiento y en la oposición. Y aclarar también algunas dudas que había acerca de cuándo vuelve Cristo. ¿Qué pasa con los que ya murieron antes de Cristo? Y todas estas cuestiones que quedaron ahí en suspenso. Y también era el motivo de esta carta para exhortar a estos creyentes a vivir en una vida santa en medio de una cultura pagana. Después de esta breve introducción vamos a inclinar nuestros rostros para orar y pedirle al Señor que nos guíe en esta tarde. Padre, hoy queremos abrir
las Escrituras no a la ligera, sino sabiendo que ellas mismas dan testimonio de ti y ellas mismas dicen que es tu palabra y está viva. Cada vez que nosotros queremos escuchar tu voz, si nos acercamos a este santo libro y lo abrimos, podemos escuchar lo que tú quieres hablar para edificar a tu iglesia y a cada individuo en manera personal. Así que, Padre, dejamos este tiempo en tus manos para que a través de tu Espíritu Santo tú permitas que se filtre la razón humana, el pensamiento humano, la gloria humana y podamos ver el mensaje claro de tu palabra y lo que tú quieres hablar a nuestra vida. Que es por eso que llegamos a este lugar, no para escuchar a una persona, no para escuchar un consejo de qué le parece a alguien, sino para escuchar tu consejo como Dios y Creador del universo y Salvador de nuestras vidas. Así que gracias, Señor, dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. En el estudio anterior con Alejandro, él tituló Fe, Amor y Comunidad en la Iglesia. Y estas reuniones que tenemos los miércoles nosotros se llaman reuniones de estudio bíblico y oración, ¿verdad? Y más que yo preparar un estudio en el cual traerles a ustedes y decir, esto es lo que el Señor estuvo trabajando en mi corazón, a raíz de estudiar la Biblia, estudiar este pasaje concreto y ver cómo el Señor quiere edificarlo, me propuse traer herramientas para que juntos podamos tener un estudio de este pasaje. Cuando estaba preparándolo, recordé en mi vida cuando yo leía la Biblia, escuchaba pastores y me decían, no alcanza con leer la Biblia, hay que estudiar la Biblia. Vaya a su casa y estudie la Biblia. Y yo decía, genial, pero ¿cómo se hace eso? Y de vuelta escuchaba, estudie la Biblia, con leer la Biblia no alcanza. Y yo decía, bueno, qué bueno, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? Entonces, pensando en esto, en cómo a mí me ha ayudado, me ha servido este tiempo de preparación a través del pastor y de diferentes herramientas, también compartirlo. Algunos de ustedes capaz que las herramientas que vamos a tocar son muy familiares, pero algunos no están interiorizados en ella. Entonces vamos a ocupar el tiempo en eso en esta tarde. Primero, nosotros tenemos que entender que cada vez que nosotros abrimos la Biblia, por ejemplo ahora en el texto que acabamos de leer, el pasaje no fue escrito originalmente para María, no fue escrito para Eduardo. En este caso particular fue escrito por Pablo a los tesalonicenses. Entonces, ninguno de nuestros nombres va a aparecer en la Biblia. Tenemos que entender eso. Fue escrito para la audiencia original. Tenemos que partir siempre de ahí. ¿Para quién fue escrito esto y por quién fue escrito? Después tenemos que ver el contexto cultural, histórico y literario. Como introducción, yo ya adelanté este proceso y que hablé de la cultura y lo que pasaba ahí históricamente. Y el contexto literario, por si se lo preguntan, es simplemente, estamos leyendo ahora 1 Tesalonicenses 2, capítulo 2, 17 al 20. Bueno, literario, contexto literario es saber el contexto en el que se está trabajando en el texto. Entonces vamos a leer anterior al 17, o mejor aún, el capítulo 1. Estamos trabajando en el 2, leemos el 1 y leemos el 3. Entonces, no nos quedamos en esa frase ahí, sino que vemos el contexto literario. Y con estas fáciles y simples herramientas que tienen ahí en la pantalla, ya podemos cambiar el texto. De leerlo, como lo leímos, son 4 versículos, sino que ya, yendo a la cultura, a la historia y al contexto literario, ya cambia absolutamente nuestro tiempo de lectura. Y se transforma de leer la Biblia a estudiar la Biblia. Así de simple con estas herramientas, las cuales vamos también a seguir desarrollando. Otra cosa importante, si nosotros queremos pasar de leer la Biblia
a estudiar la Biblia es subrayar las palabras importantes y repetidas. Verbos, órdenes, imperativos, preguntas que hace el texto, qué género literario es, si es una poesía, si es una narrativa, si es una carta. En este caso estamos en una carta. Entonces, identificando todas estas cosas, pasamos de leer la palabra de Dios. Todos sabemos que leer la palabra de Dios es importante. Muchas veces estamos apurados y muchas veces, recuerdo haber hablado con un pastor, Felipe, de Salto. Él me decía, sí, hablando de leer la Biblia en un año, sí, está bueno leer la Biblia en un año, pero ¿cuál es tu propósito? ¿Leer la Biblia en un año? Es decir, ¿leí la Biblia en un año? Y si alguien se acerca a nosotros y nos pregunta, ¿leíste todos Tesalonicenses? Sí. ¿Quién la escribió? Ah, no tengo ni idea. ¿Y a quién se la escribió? No tengo ni idea. ¿Y qué pasaba en Tesalónica? No sé. Bueno, ¿quiere decir que leer la Biblia en un año es tiempo desperdiciado? No, de ninguna manera. Pero si el tiempo que tenemos lo invertimos en conocer más al Señor y en estudiar la Biblia, más que leer la Biblia, muchos empezamos así, leyendo la Biblia y escuchando. No, estudiar la Biblia, estudiar la Biblia. ¿Pero cómo se hace? ¿Pero cómo se hace? No hay... ¿Quién me explica cómo estudiar la Biblia? Bueno, y eso, de nuevo, siendo reiterativo, es lo que vamos y estamos viendo hoy. Entonces, identificamos verbos, identificamos palabras. Por eso es bueno rayar las Biblias. A mí me encantan los hermanos que rayan la Biblia. Damián es un hábil rayador de Biblia. Me encanta rayar y hacer líneas de un lado para el otro. Tienen que rayarla la Biblia, hay que rayarla. Es un libro más en escritura, pero no es un libro más en el mensaje que hay para nuestras vidas. ¿Y cómo lo descubrimos? Rayándolo y subrayándolo. Yo no creo que un estudiante de abogacía o doctorado tenga los libros impecables. No, subrayar. ¿Cómo hago para acordarme de esto que es importante, este concepto? Lo rayo, lo subrayo, lo pongo en negrita, le pongo flúor. Bueno, eso tenemos que hacer con la Biblia. Y por último, una herramienta que a mí me ha ayudado muchísimo, pero muchísimo, es no ver la Biblia, el estudio de la Biblia de manera lineal. ¿Qué significa esto? No es ver la Biblia, abrir el pasaje que acabamos de leer, que ahora vamos a volver a analizarlo versículo por versículo. No es abrir la Biblia y en forma lineal, yo. ¿Qué la Biblia me quiere decir a mí? Eso es un atajo. Y usted dice, no, pero entonces ¿por qué leo la Biblia? Sí, está bien. Podemos leer la Biblia de manera lineal, pero no es como se estudia la Biblia. Ahora, si nosotros queremos estudiar la Biblia, porque si vimos que la cultura judía, ¿en qué se parece a la de nosotros? No toman mate, andan con esas ropas que nosotros no usamos, comen comida que nosotros no comemos. Es una cultura completamente diferente. Entonces, la cultura es diferente. ¿A quién se le dirigió es diferente? La época fue diferente. Bueno, ¿cómo trazamos una línea estudiando lo que la palabra quiere decir para llegar a nosotros? Más bien, deberíamos ver la Biblia como un rectángulo, el estudio de la Biblia. Y eso es una guía sin atajos. A veces los atajos parecen que vamos rápido a un lugar, pero termina dando más problemas. Entonces tenemos que ver el texto original, que es lo que acabamos de leer, la audiencia original, que vimos que eran los tesalonicenses, de ahí encontrar a Cristo. ¿Qué habla el texto acerca de Cristo? ¿Cómo lo puedo dirigir a Cristo? ¿Cómo el texto me muestra a Cristo? Y de ahí vuelve a mí. Así es como tenemos que estudiar la Biblia. El título con el que pude definir a raíz de este estudio de la Biblia fue Ataques contra una comunidad de fe y esperanza. El título no puede salir de yo leer el texto y decir, ¿qué está pasando en la iglesia mía? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Eso es importante a la luz del texto? No, a la luz del texto no. A la luz del texto nosotros tenemos que ver qué
fue el propósito por el cual fue escrito. Ahora, ¿de acá vamos a sacar aplicaciones para nuestra vida? Lógicamente. ¿La palabra de Dios está muerta? ¿Es un libro común? No, está viva. Entonces la Biblia nos habla. Ya vamos a llegar a la aplicación. Y teniendo todo esto que le hablé en mente acerca contexto literario, contexto cultural, contexto histórico y el rectángulo de cómo estudiar la Biblia, vamos a analizar 1 Tesalonicenses 2:17. Y ya arrancamos con un pero nosotros, hermanos. Y miren qué cambio hay de leer 4 versículos, que lo podemos hacer en menos de un minuto, a decir pero nosotros. Pero. ¿Qué estará diciendo con el pero? ¿Qué significará pero nosotros? Y ahí nosotros ya tenemos que hacer una pausa. Ya tenemos que hacer una pausa y ver, pero nosotros. Y deberíamos leer pasajes anteriores y pasajes posteriores para el género literario, cosa que no lo vamos a hacer por razón de tiempo. Yo ya lo hice, pero por razones de tiempo. Y ese pero nosotros está implicando un contraste. Porque nosotros no somos iguales, bueno, ¿a quién? Porque si es un pero nosotros, habla de un contraste de alguien. Y ese contraste lo vamos a leer en el versículo 15 y 16. En el versículo 15 y 16 encontramos ese contraste. Está enfatizando que el nosotros contra los perseguidores. ¿Alguien se anima a leer el versículo 15 y 16? ¿Fuerte? Sí. Los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados, pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. Está hablando de los judíos. Recuerden que esta iglesia tenía judíos y gentiles. Los judíos los expulsaron y hacían la guerra para que el apóstol no pudiera estar en esa iglesia. Y como antes les mencioné la situación, me gustaría que vayamos a Hechos 17, del 1 al 13, para desarrollar más quiénes son estos otros. Porque él habla, pero nosotros. Y ya vimos que estos otros, en contraste con el versículo 15 y 16, son los judíos que eran perseguidores. Y me gustaría que, empezando con Mariela, ya si se anima a leer, vayamos, quien quiera leer, en orden para acá abajo, los que quieran saltear, no hay problema. Me gustaría leer Hechos 17, del 1 al 13, viendo esta narrativa de lo que pasó en Tesalonicenses con el apóstol y por qué fue expulsado. Después de pasar por Antípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre, y por 3 días de reposo discutió con ellos, basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos, temerosos de Dios, y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados a la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a alguno de los hermanos ante la autoridad de la ciudad, gritando: estos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actuaron contra los decretos de César, diciendo que hay
otro Rey Jesús. Y alborotaron a la multitud y las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza y razón de los otros, los soldaron. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas y a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo, también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo los llevaron hasta Atenas y después de recibir órdenes de Silas y Timoteo se unieron a él y lo más pronto posible se fue. Muchas gracias, hermana. ¿Vieron todo lo que pasaba en Tesalónica? ¿Todo lo que era? ¿Por qué era que habían sido expulsados? Es decir, invertimos más tiempo yendo a Hechos 17, del 1 al 13, para saber qué está pasando, que en lo que el texto. Pero si no vamos, nuestra lectura es de 1 minuto y podemos venir y decir a la iglesia, hoy vine preparado, hoy me leí todo Primera de Tesalonicense antes de la reunión, ya puedo saber de qué van a hablar. Capaz te lo lees en 5 minutos, Tesalonicense, 10 minutos, toda la carta. Pero no vas a tener ni idea del contexto cultural, no vas a tener idea de por qué Pablo le escribe, le dice, pero nosotros con contraste de quién? Pero nosotros con contraste de judíos que se opusieron al evangelio y a él mismo. Y ahora, si seguimos con el texto, en el mismo versículo 17, pero nosotros, hermanos, separados, y ahí habla de la separación violenta. La traducción del griego literal significa separados violentamente. Es decir, no le dijeron, vayan a otra ciudad a predicar que acá no queremos saber nada de Cristo. Si lo sacaron, si se van o marchan acá. Entonces, acá se está marcando un cambio de perspectiva. Nos introduce en una separación entre ellos y nosotros. Ellos nos perseguían e impedían que nosotros prediquemos el evangelio. Pero nosotros, y ese es el contraste, pero nosotros, separados de ustedes por breve tiempo, en persona, no en espíritu, estamos ansiosos con profundo deseo de ir a verlos. Ese es el contraste de lo que pasaba en el lugar, de lo que ellos querían, destruir la iglesia, a lo que ellos querían, estar con ustedes, participar de esta comunión de la fe y fortalecerse en el Señor. Vamos a pasar al 18. Ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Y nosotros podríamos hacer un estudio y argumentar y ver en la Biblia las partes donde el Espíritu Santo habla de no vayan a predicar a ese lugar, o no vayan a aquel lado, o no hagan tal cosa, pero acá el texto está siendo explícito, está diciendo Satanás nos lo ha impedido. Y podemos recordar en el Evangelio de Juan, un texto similar que podemos leer y recordar, que es cuando Jesús está en la mesa y dice, el que moje el pan conmigo, y la Biblia dice que mojando el pan, Judas, Satanás entró en él. Y vemos la obra de Satanás en Judas. Lo que sí podemos concluir acerca de esta frase, Satanás nos lo ha impedido, lo que podemos concluir según el relato, que este hecho está relacionado, de Satanás nos lo ha impedido, con lo que viene mencionando el versículo 15 y 16. Está relacionado con los judíos que se oponían y ellos terminaban siendo instrumentos del diablo. ¿Cómo se oponía? ¿Cómo era la oposición del diablo? ¿Cómo el diablo había impedido que ellos vuelvan a predicar el evangelio? Bueno, por medio de estos judíos que eran usados y instrumentos del diablo.
Primera de Tesalonicenses 2, 19. ¿Y cómo arranca? Ante la coma. No tiene coma, no, sin coma. Ante la pregunta. ¿Por qué? Y ya ahí de nuevo, si estamos estudiando la Biblia, tenemos que detenernos. ¿Vieron la diferencia de leer la Biblia y estudiar la Biblia? Lo podemos leer a la corrida y sí el Señor nos habla. Y sí pasamos un tiempo de evolucionar con el Señor. Pero a veces no tenemos que apresurarnos. Yo soy una persona, los que me conocen, no te rías, Eduardo. Soy muy nerviosa, muy hiperactiva. Pero como hemos aprendido en Salmo, cuando van de verso en verso, y esa palabra que pone ahí en un renglón con una separación, Shelah, que significa tranquilo. Pará, pensá en lo que viene, pensá en lo que leíste, hacé una pausa, no sigas leyendo a las corridas. Bueno, muchas veces nosotros tenemos que llegar al texto y decir, pero. Y, bueno, ¿pero qué? Bueno, este pero es un conector explicativo, no es como el de capítulo 17. Ahora, este porque, perdón, es un conector explicativo, no es como el pero anterior, que era esto, pero esto otro. No, esto está agregando otro tema. No está agregando otro tema, perdón, sino está haciendo un refuerzo para desarrollar lo anterior. Fuimos separados de los judíos, el capítulo 14, que fueron usados por Satanás, versículo 18. Y ahí viene el refuerzo en el 19. Ustedes y nosotros esperamos la venida del Señor. Ese es el porqué. ¿Para qué significa el porqué? ¿Qué motivo tiene el porqué ahí? Bueno, un conector explicativo. Porque nosotros esperamos la venida del Señor. El texto dice, ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? La traducción de gozo también se puede traducir como alegría, corona de gloria, corona de jactancia, corona de orgullo santo. Son algunas traducciones para entender mejor el texto. Y hay una pregunta retórica al final que dice, ¿no lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Es decir, Pablo le está diciendo, ¿qué es nuestra esperanza o nuestra corona de gloria? ¿No lo son ustedes en presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Y es una pregunta que no necesita respuesta. Es una pregunta que se responde con un sí, por supuesto que sí. En otras palabras, nosotros podemos decir, sufrimos no poder verlos a causa de personas que están siendo usadas por Satanás, pero estamos alegres, gozosos de saber que juntos esperamos el regreso del Señor. Por último, vamos a ver 1 Tesalonicenses 2:20. Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Hay algo que siempre cuando vamos a compartir, o el que va a tener la oportunidad de compartir, se le enseña. No hables de lo que vos pensás, eso no es importante para la iglesia. No hables de lo que a vos te ha pasado, habla lo que el texto dice. Sé fiel al texto. Pero yo al leer, pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Yo no puedo dejar de argumentar y de comentar lo que a mí me parece el texto. Estamos hablando de una persona que está siendo expulsada de Tesalonicense. Y tendríamos que ponernos en sus pies por un momento y ver cómo termina esta parte de la carta. Dice, pero ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Cuando estudiamos oratoria con el hermano Damián, una de las cosas que nos enseñan es interpretar aquel que escribió, cómo esta persona lo hablaría a él. Y yo creo que en el apóstol vemos un corazón de pastor. Miren esta carta.
pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. ¿No ven a un pastor que ama a los miembros en los cuales ha invertido? ¿A la gente en la cual ha invertido? El tono que yo le pondría a esta carta sería un tono cálido, pastoral, emotivo. Un padre tal vez hablando a sus hijos. Yo me imagino, si yo leo esto, y mi imaginación, en mi mente, como yo leo el texto, me imagino a un Pablo experimentado en los caminos del Señor, que ama a la iglesia, que desea con todo su corazón volver a ese lugar donde lo expulsaron, corriendo riesgo su vida, y dice, pero ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. ¿Qué puede hacer más feliz a un cristiano que ver que en aquel que invierte tiempo, en aquella persona nueva que le habló de Cristo, se permanece fiel, crece espiritualmente y espera el regreso de Cristo? No debe haber alegría más grande para un cristiano. Es decir, le compartí de Cristo y vos sabes que está leyendo, está estudiando, hace preguntas, quiere venir a la iglesia y cada vez quiere saber más del Señor. Bueno, imagínense en esto, en el apóstol. Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. ¿Qué cosa te hace feliz? A preguntarle al apóstol, ¿no? ¿Qué cosa te hace feliz? Yo soy tan feliz cuando me llegan los reportes de Timoteo y me dice, acá la iglesia no sabe lo que es. Estudia la Biblia, me hace preguntas, quiere saber más de Cristo, están interesados en saber más del Señor. Miren, en otra parte se lo voy a leer para ir terminando por cuestiones de tiempo. Filipenses 4:1. Miren si no encontramos el mismo tono. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo, corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Si este hombre no amaba servir al Señor, y si este hombre no amaba predicar el Evangelio, y si este hombre no amaba las almas, ¿qué queda para nosotros? Nosotros tenemos que ver qué está diciendo el texto, en qué tono está diciendo las cosas el texto, para así nosotros aplicarlo a nuestra vida. Y a raíz de ese estudio, es como, les repito, llegué al título Ataques contra una comunidad de fe y esperanza. Ese texto no sale de, hay que hablarle a la iglesia, ¿qué le podemos decir? No, sale de ver el contexto, sale de estudiarlo, sale de ver lo que el Señor está hablando a su iglesia y lo que Dios puede hablar a nosotros. Y ahora, ¿qué aplicación podemos dar a este mensaje? Que no fue escrito para nosotros, no fue dirigido a nosotros, pero que Dios permitió que estuviera en la Escritura, que más de 2000 años fue escrito y llegara a nosotros, y las que la palabra de Dios dice que son el instrumento en el cual Él habla a su iglesia. Hoy podemos decir que en nuestro entorno de trabajo, nuestra familia, en los estudios, con nuestras amistades que tenemos, el gobierno en las diferentes maneras que está involucrado en nuestra vida, estas personas pueden ser instrumentos del diablo que afectan nuestra comunión de fe. Pueden ser usados para querer separarnos, algunos de maneras más agresivas que otras. No todos tenemos el mismo trabajo, no todos tenemos las mismas amistades, no todos tenemos el mismo ambiente, no todos tenemos la misma familia, pero de ninguna manera esto tiene que ser motivo para apartarnos de la comunidad de los unos con los otros. Debemos seguir invirtiendo en personas nuevas que se acercan al Señor a escuchar más acerca de Él. Y sobre todo recordar que no debemos gloriarnos en nuestra capacidad de hablar. Nuestra capacidad de hablar y nuestra capacidad de repartir el Evangelio o de hablar del Evangelio o nuestras obras como buen creyente, no importa. Pablo decía, en esto me glorío, esta es mi corona. ¿Cuál es mi corona? Que ustedes crezcan y sean más, crezcan en el conocimiento del Señor.
No dice, esta es mi corona, que soy un apóstol, estuve con los otros apóstoles, sé más que ustedes y conozco a Cristo más que ustedes. No, no me glorío en eso, me glorío en que ustedes crezcan y permanezcan en el Señor y esperen la venida, el regreso del Señor. Y en las dificultades puedan mirar al Señor. Espero que en esta tarde nosotros nos identifiquemos también como empieza el texto, pero nosotros. Es decir, que no seamos el obstáculo en la comunidad de fe y el instrumento del diablo, examinar nuestras vidas. La Biblia siempre nos llama a examinar nuestra vida. Podemos pensar que estamos bien con el Señor y bien con los hermanos, y de alguna manera el diablo puede estar trabajando para afectar todo esto. Que nosotros seamos el pero nosotros. Nosotros queremos estar más cercanos los unos de los otros. Nosotros queremos seguir creciendo en fe, crecer en amor, esperando la venida del Señor. Tenemos ataque del enemigo de nuestra familia, de nuestro trabajo, de todos lados, pero aún así no nos vamos a apartar de esta comunidad de fe. Queremos venir a la iglesia, queremos estar juntos los unos de los otros para crecer más en el Señor. Y estas herramientas que vemos y que vimos, cualquiera de ellas que se acuerde, si se acuerda toda mejor, son para aplicarla. Y ustedes recuerden, los que conocen más, los cristianos de Berea, que dice que cuando se les predicaba, ellos iban a su casa a ver si lo que se les había dicho era conforme a las Escrituras. Estas herramientas son para eso. Son para cuando el pastor predique, decir, yo leí Tesalonicense. No, decir, yo estudié Tesalonicense y vi lo mismo que encontró el pastor. Porque les va a pasar que ustedes van a mirar prédicas en YouTube o en otros lados y van a decir, exactamente lo mismo que llegué yo. Porque las Escrituras nos llevan a la misma verdad. Para terminar, como ejemplo, yo no sabía, sinceramente yo soy muy distraído en muchas cosas y esto también, ¿no? Yo no sabía cómo era el título de la serie que se está dando en Tesalonicense. Sabía que estamos en el Tesalonicense, pero no sabía el título de la serie. ¿Alguien sabe el título de la serie? Bueno, no soy el único. Perfecto. Damián, ¿tú sabes el título? La fe, la comunidad. No me lo acuerdo tampoco ahora de vuelta, pero llegué a la casa del hermano Alejandro ayer y le comentaba algo y me dice, no, porque el título, digo, qué bueno es el Señor. Porque el título que los pastores pusieron a esta serie no fue porque eso se les ocurrió, fue porque el texto habla de eso. Y esa es la diferencia de nosotros estudiar la Biblia y llegar a lo que la Biblia quiere decir, a leer la Biblia y decir, bueno, interpreto lo que quiera para mi vida. Es la gran diferencia. Entonces, espero que este tiempo les sea de provecho. A mí estas herramientas me han ayudado mucho y que si en algún momento tiene el tiempo de compartir formalmente o una reunión o lo llaman a compartir, aplique estas herramientas para que su tiempo compartiendo la palabra sea más edificante y no solamente lo que a mí me parece que dice el texto. No, veamos lo que las Escrituras dicen, estudiando las Escrituras a profundidad. Vamos a orar y después va a estar pasando el hermano Damián. Padre, gracias por este tiempo en el cual no queremos causar confusión, ni queremos causar, Señor, que las personas piensen que estas son herramientas difíciles o que hay que tener una capacidad especial para estudiar la Biblia. Como el apóstol decía, me jacto en la obra del Señor, no en lo que yo pueda hacer, no en mis estudios, no en mis capacidades. Señor, tú has puesto diferentes capacidades en todos nosotros. Ninguno es un superletrado universitario para ser mayor que otro. Así que, Padre, que estas herramientas que hoy pusimos sobre la mesa, Señor, y compartimos en la iglesia, sean para que cada uno en su tiempo de comunión contigo, Señor, llegue a una mejor comprensión del Evangelio, para que tú trabajes en sus corazones y para que ellos puedan ser miembros partícipes de este cuerpo de fe, colaborando en todas las áreas, Señor, y
pensando en los hermanos, en amor y esperando tu regreso, Señor. No distrayéndonos con las cosas que pasan a nuestro alrededor, con teorías de conspiraciones, con cosas que nos distraen en cuanto a las verdades que están en tu palabra, Señor. Que nuestro tiempo sea para desarrollar un hábito de estudio más que de leer y ser, Señor, místicos en algún área, Señor, sino que queremos conocerte. Tu palabra es verdad, tu palabra es luz, tu palabra es la que nos mantiene firmes en la tentación, tu palabra es la que nos edifica y tu palabra es la que renueva nuestra vida como agua viva, Señor. Así que, Señor, en ella encontramos el mejor maestro, el mejor psicólogo, el mejor abogado y defensor, Señor. Así que enséñanos, Señor, a ser disciplinados en cuanto al estudio bíblico para tu gloria, Señor. No para gloriarnos y usar términos elevados de teología y decir yo sé esto y yo sé lo otro, sino para decir y compartir con nuestros hermanos. Hoy leí este pasaje y fue de edificación para mi vida. Padre, edifica tu iglesia, edifícanos, Señor, a cada uno y dejamos el tiempo de oración que sigue en tus manos, Señor. Añorando también, Señor, el regreso de nuestros pastores y poder estar nuevamente con ellos para que sean el motor que impulse esta iglesia, Señor, en tu palabra. Oramos todo esto, dejamos en tus manos en el nombre de Jesús.